presidente de Venezuela, a quien le agradecemos su presencia y su respaldo en esta situación que hoy nuevamente denunciamos ante la comunidad nacional e internacional. La situación de grave crisis universitaria, de una de las más profundas crisis universitarias que se han vivido en el país. Es lo que estamos padeciendo hoy en día los universitarios venezolanos. No es una crisis leve, no es una crisis pasajera, es una crisis provocada, inducida desde el gobierno nacional, y eso tenemos que denunciarlo con toda la fortaleza que esto implica y con toda la seriedad que esto significa. Esto es una crisis laboral nacional venezolana. El ataque es a todos los trabajadores venezolanos, es un ataque a la institucionalidad venezolana que se concreta hoy eficientemente por parte del gobierno nacional. La universidad venezolana ha sido destruida por el gobierno nacional, o hay intentos para lograr esa destrucción de la universidad venezolana desde el gobierno nacional. Eso implica que se ha producido una diáspora de profesores, se ha producido una diáspora de estudiantes, que todos ustedes conocen. Es una situación realmente lamentable la que vive la educación nacional venezolana y especialmente la universitaria. No es solamente la cuestión de los sueldos, que hoy es la situación principal, porque no es posible que los profesores universitarios estemos ganando unos sueldos que no nos permiten comer siquiera. Es una situación insostenible la que está padeciendo la universidad venezolana y especialmente sus profesores. No es posible que el profesor universitario esté desasistido socialmente y su familia, porque al gobierno nacional no le interesa la universidad. El gobierno nacional contraría los ideales universitarios de autonomía, los ideales universitarios de pensamiento libre y pensamiento crítico. Esto tenemos que denunciarlo también con toda la fortaleza y toda la contundencia que esto significa. El sueldo de un profesor universitario está muy por debajo de los estándares internacionales. Esto es insostenible. Eso está produciendo y ha afianzado la diáspora de los profesores. Esto va a seguir así, de esta manera, va a continuar de esta manera, porque es indetenible de seguir esta política de destrucción de la universidad. Entonces, la denuncia del día de hoy, el paro de 24 horas, el nuevo llamado de alerta que se hace desde la universidad es evitar la destrucción de la universidad venezolana y favorecerla en toda la medida de lo que ello significa. La universidad venezolana, la universidad en general, es creación de pensamiento, es búsqueda del conocimiento y es distribución de ese conocimiento. Si el gobierno nacional quiere seguirnos viendo como enemigos, allá él. Aquí el problema tiene que ser el ataque que debe hacer la ciudadanía con respecto a los ataques que ha venido recibiendo desde el gobierno nacional. Los trabajadores venezolanos no pueden seguir, y en ese sentido desde la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar queremos hacer un llamado a los demás trabajadores venezolanos a sumarse a estos paros que tienen que ser activos, que tienen que ser con la resistencia desde nuestras instituciones para conducir la vida nacional desde otra manera, que es lo que estamos haciendo, el llamado a la nación venezolana. Los trabajadores venezolanos tenemos que decir ya basta de esta situación. No puede sostenerse una situación de este modo en la cual los trabajadores venezolanos están ganando muy por debajo de lo que es la cesta alimentaria. No podemos vivir con estos sueldos y, en definitiva, el planteamiento desde la Asociación de Profesores es una unidad firme y absoluta de todos los factores educativos, gremiales, sindicales, políticos. Todos los factores de Venezuela tienen que estar unidos en defensa de la libertad, que es lo que se trata. Es un gobierno que, con su autoritarismo, con su tiranía instaurada en Miraflores, lo que hace es atacar al trabajador venezolano, a la institucionalidad venezolana, a la educación en Venezuela y especialmente a las universidades. El llamado es a los trabajadores venezolanos a que participen de estos paros, a que se solidaricen con esta situación y que seamos garantes posteriores de la institucionalidad que tiene que ser recobrada cuanto antes en el país. Ese es el planteamiento desde la Asociación de Profesores. Entiendo que el profesor Luis Butó, secretario general, quiere también decir algunas palabras y después le cederemos las palabras a la dirigente político María Corina Machado, a los diputados Dignora Hernández y el diputado Luis Barragán, que gentilmente decidieron acompañarnos el día de hoy, respaldar estos planteamientos desde la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar. Muchas gracias. Luis Butó.
En materia salarial universitaria, el gobierno, cuando menos, comete 3 graves irregularidades, 3 violaciones flagrantes a la ley. 1. La Constitución establece que el salario básico debe estar consustanciado con la canasta normativa. Es un mandato constitucional. Un profesor universitario, el mejor pagado hoy en día, gana apenas $2 al mes. Es decir, que está 28 veces por debajo de lo establecido como pobreza extrema a nivel mundial. Segundo, el gobierno está obligado a establecer los sueldos de los profesores universitarios con base en las normas de homologación, que establecen que el sueldo del profesor universitario tiene que ajustarse en función de la tasa inflacionaria. Desde hace por lo menos 7 años el gobierno ha violado esa disposición. Y tercero, el gobierno negocia aumentos salariales con federaciones fantasmas, con organizaciones sindicales fantasmas montadas por el oficialismo y desconoce a la verdadera representación de los profesores, como es la Federación de Asociación de Profesores Universitarios, FAPU, que además es un mandato de la Organización Internacional del Trabajo y de todos los acuerdos internacionales que establecen, que son ley en Venezuela, porque son reconocidos por el Estado venezolano, que establece que toda mejora, todo acuerdo contractual que se haga por los gremios tiene que hacerse con su verdadero representante. El gobierno viola flagrantemente esta disposición al decidir no sentarse a negociar con la FAPUT, que es la representación de los profesores universitarios. El gobierno ha olvidado que la Universidad Venezolana es anterior a la conformación de la propia República y que jugó la Universidad Venezolana un papel fundamental en la conformación de esa república y ha sido un actor decisivo en la defensa de la libertad, en la defensa del conocimiento y en la defensa de los derechos de los venezolanos. Si el gobierno pretende que la Universidad Venezolana deje de jugar ese papel, el gobierno está completamente equivocado. El gobierno va a pasar, pero la Universidad Venezolana no va a pasar y se va a mantener contra viento y marea. Y lo que estamos haciendo hoy en día es una demostración de esa disposición que tenemos a resistir, porque nuestro compromiso es con el país y con los venezolanos. De nuevo, nuestro agradecimiento por estar aquí con nosotros y en mi nombre o en nombre de la Universidad Venezolana, el agradecimiento por estar con nosotros, con este respaldo, en este caso desde la Asociación de Profesores, pero en representación de la FAPU, puedo asumir esa representación. Muchas gracias por este respaldo que nos das al universitario del día de hoy, que es tan indispensable desde el punto de vista político hacia la universidad. Bueno, gracias a usted, profesor, y en nombre de los diputados de la fracción 16J que están aquí representados por el diputado Luis Barragán y Nora Hernández, pero en representación de la sociedad venezolana. Quiero decirle al profesor Anzaume, al profesor Butó, al profesor Pulido y a todos los profesores universitarios que el país nos acompaña en esta hora. Efectivamente, vemos como 18 universidades hoy están viendo el inicio de un paro de profesores en desesperación ante lo que es una situación insostenible, que no solamente se refiere al tema educativo, sino lo estamos viendo simultáneamente en el sector salud. Hoy todas las ciudades del país amanecen con protestas de enfermeras, de médicos, de trabajadores de la salud, trabajadores petroleros, trabajadores de los servicios públicos, trabajadores del transporte. En el caso de la universidad es doloroso porque es evidente que ha sido una sistemática amenaza y ahora ataque para asfixiar y arruinar lo que para este régimen es el emblema de la libertad y la autonomía que son las universidades, y las universidades públicas en particular. La Universidad Simón Bolívar, que ha sido durante décadas el emblema de la excelencia, donde la universidad se ha abierto al mundo, donde han llegado no solamente investigadores y profesores del mundo entero a formar venezolanos, sino donde también ha habido una vibrante investigación y cultura que hoy pretende ser claramente aniquilada
porque para los regímenes totalitarios la universidad es un objetivo a derrotar. Por eso hoy yo quiero hablarle a todos los venezolanos para entender que la lucha que están dando los profesores universitarios es la lucha de toda la sociedad que aspira a vivir en una sociedad de conocimiento, de innovación y de emprendimiento. Hoy la realidad de un profesor universitario es dantesca, ustedes lo decían. Imagínense lo que es un profesional que se ha formado durante 20 años, que tiene posgrados, que ha investigado y que tiene un sueldo que en el mejor de los casos un profesor titular llega a 5.600.000 bolívares. Eso no es ni $2 al mes. Cuando un colega en cualquier otro país del mundo, como por ejemplo en el caso de España, está entre los 2.500 a $5.000 al mes. Mucho más en otros países, donde el profesor universitario es valorado y estimado porque es la fuente del conocimiento y de inspiración a estas generaciones que se están formando. La universidad ha sido objeto de la asfixia de este régimen, eliminando su autonomía, reduciendo su presupuesto y trayendo estos sueldos de hambre para que los profesores se vayan, para que tiren la toalla, para que dejen de venir a la universidad. Por eso vemos cómo la plantilla de profesores universitarios en el país en los últimos años se ha reducido en casi un 50%. Se nos van los profesores como se nos van los estudiantes. Quienes están aquí, obviamente no es por el sueldo, porque les cuesta más venir a dar clases de lo que perciben, se gasta más en transporte. Ustedes mismos me los han dicho, a la hora de pasar un examen no se lo pueden ni distribuir en fotocopias, hay que copiarlo en la pizarra si es que hay tiza. Entonces son unas condiciones verdaderamente adversas, ni hablar lo que significa la inseguridad y el riesgo personal en que se han convertido los campos universitarios. Pero están aquí, están resistiendo porque saben que se trata de la educación y de la libertad. Por eso hoy más que nunca Venezuela los acompaña, para nosotros es motivo de admiración y compromiso. Ustedes representan esa resistencia que existe en la sociedad dispuesta a reconstruir no solo una vibrante y fuerte universidad, sino una Venezuela donde nunca jamás la ignorancia y la violencia sea política de Estado. Así que hoy sé que ustedes están convocando a movilizaciones a partir del día de mañana y quiero decirles que cuentan con la sociedad venezolana, con nosotros, acompañándolos, defendiendo, y que el mundo entero está muy consciente de cómo la emergencia de la universidad y la defensa de la universidad es la defensa de la sociedad venezolana y la restitución de las libertades de la República. Así que cuenten con nosotros, mi respeto por el coraje, por el amor y la entrega que han demostrado en estas horas, y Venezuela entera acompaña hoy a su universidad. Muchas gracias. Cuentan con nosotros. Muchas gracias. Profesor, disculpe, quería preguntar un tema sobre el salario. Ahorita en la Universidad Central de Venezuela hacían referencia a que un profesor con más de 30 años de experiencia, posgrado, el que mayor ganaba 16 millones de bolívares. Ustedes hacen la referencia de 5.600.000. Este es el sueldo base, las tablas del sueldo base. Esto no cuentan las primas, aquí no están establecidos los estatiques, este es el salario básico. Entendemos que hay incluso un aumento recientemente anunciado por el presidente Maduro, que eso no se ha conocido hoy en día en la universidad. Sin embargo, con todos esos aumentos dificulta mucho que lleguen a 16 millones de bolívares ningún profesor universitario. Eso es seguramente con la aplicación de las nuevas tablas y tomando en cuenta todo el salario integral con las primas, el estatique y todo eso. Estamos hablando en este caso del salario base, el que cuenta para las prestaciones sociales, el que cuenta para las jubilaciones, el que cuenta para los cálculos de todos estos sistemas sociales que deberían estar contemplados. Profesor, ¿tienen datos sobre el cumplimiento del paro el día de hoy, por lo menos en el caso de la Universidad Simón Bolívar, en cuánto se ha cumplido? Y un poco también nos gustaría que nos pueda dar algunas cifras generales, sobre todo porque la licenciada María Corina habla de que el 50% de la plantilla se ha reducido por esta política y estos sueldos que realmente no alcanzan. ¿Cuántos profesores ahorita universitarios hay en el país y por lo menos cuál es el cálculo, la estimación que ustedes hacen de cuántos se han ido? Sí. ¿Y cuántos profesores de la USB cumplieron el paro? Claro, el cumplimiento del paro a nivel nacional es muy positivo. Las informaciones que tengo por la FAPUC es que hay universidades como la U donde se ha cumplido el 100%, hay universidades como la Central donde se ha cumplido cerca del 90%, la Universidad Simón Bolívar en ese sentido, después de iniciar su trimestre, tiene algunas debilidades, hemos llegado a un porcentaje cercano al 80%,
que es muy bueno para nuestra universidad porque las condiciones aquí son otras. O sea, una vez iniciado el trimestre, los profesores no quieren parar y así pues, forma parte de esa resistencia de la que hablaba María Corina. En cuanto a la diáspora, esto lo hemos divulgado en varios medios anteriormente, pero podemos repetirlo, no hay ningún problema. El año pasado se fueron de esta universidad más de 100 profesores, 113, 120 profesores aproximadamente, abandonaron esta universidad el año pasado. En una universidad pequeña como esta, cuyos profesores de planta no llegan a 800, que se vayan 100 profesores, que renuncien 100 profesores sin incluir allí las cifras de fallecidos, por ejemplo, y de jubilaciones. Entonces, si tomamos en cuenta esa cifra, es realmente una debacle universitaria la que estamos viviendo en esta universidad. Las cifras nacionales no las manejo, no se han hecho esos cálculos, deberíamos sentarnos a hacer esos cálculos, no los tengo. Lo más grave aquí es no solamente esas renuncias, esas defunciones y esas jubilaciones que se seguirán produciendo obviamente este año. Sabemos, la cifra de este año alcanza ya más de 36 renuncias en la Universidad Simón Bolívar. El problema mayor es la captación del personal. ¿Cómo suplir esas plazas? La Universidad Simón Bolívar está convocando a llenar 74 plazas de profesores fijos. Eso va a ser imposible. Lo hemos conocido en el Consejo Directivo, yo represento a los profesores en el Consejo Directivo y tengo la información al día al respecto. La mayoría de esos cargos quedan desiertos porque no se presenta nadie, o quedan desiertos porque los pocos que se presentan no reúnen los requisitos indispensables para cubrir esas plazas. Entonces, la situación no es solamente que se están yendo, sino que es imposible contratar a nadie. Cuando tú le dices, bueno, como jefe de departamento, hay un jefe de departamento aquí a mi lado, y tú le dices, usted tiene que investigar, usted tiene que producir, usted tiene que divulgar su conocimiento en revistas arbitradas nacionales e internacionales, usted tiene que hacer extensión y además tiene que dar 3 cursos. ¿Al cuánto usted me va a pagar? Bueno, 3.000 bolívares como sueldo básico y además va a tener un ticket y tal vez el gobierno le regale una bolsita CLAP en algún momento o se la puede vender a un precio módico. Eso es quién va a aceptar un cargo así con la situación que estamos viviendo. Eso no garantiza la comida ni siquiera del profesor, no hablemos de su familia, no garantiza la vestimenta, no garantiza la recreación, no garantiza absolutamente nada. Si no garantiza la comida, no garantiza nada. Entonces la situación es muy lamentable en todos los sectores del país, lo estamos viendo con los enfermeros, pero también con los profesores. Profesor, que quiero hacer una aclaratoria con respecto a los sueldos. Fíjate, presentar los sueldos de esa manera, un sueldo global, es una manera tendenciosa de presentar. ¿Por qué? Porque el profesor mejor pagado en el escalafón universitario lo es luego que el profesor ha alcanzado 20 años de servicio. Eso por una parte. Es decir, los profesores que entran, nuevo ingreso, ni se acercan, ni por asomo se acercan a esa tabla que tú has señalado. 2. Buena parte de esos, del componente de ese sueldo que tú señalaste, tiene que ver, por ejemplo, con que el profesor ejerza un cargo dentro de la universidad, es decir, que reciba una prima por el cargo administrativo. Por supuesto, eso es la minoría de los profesores. Tiene que ver, por ejemplo, con que el profesor reciba una prima por doctorado. Y eso también hay que entenderlo, que no todos los profesores tienen doctorado y lo están haciendo. Tiene que ver con la prima que reciben por hijos, por ejemplo, o por la beca que reciben por los hijos. Y no todos los profesores tienen hijos. Entonces, presentar que el sueldo del profesor universitario es elevado porque se toma una sola referencia, en mi opinión, es tendencioso. No refleja la realidad de lo que están viviendo los profesores universitarios hoy en día. No lo recibimos todavía. Es una cifra de lo que hubo ahorita. No, pero además una cosa, muchachos, si ese fuera el monto, estamos hablando que esos son $5 al mes. O sea, por favor, entendamos lo que aquí está ocurriendo. Es la destrucción intencional del salario y del ingreso de la familia para convertirnos en un país de prófugos, para que la gente se vaya de Venezuela y para que los que nos quedamos estamos como esclavos sometidos. Es la ruina del país. Y eso está ocurriendo en todos los sectores, obviamente el sector universitario, y en el caso de los profesores titulares es el más trágico o patente por lo que representa
un profesor en el mundo, lo que cuesta formarse, lo que cuesta para la sociedad invertir en su formación. Es decir, la descapitalización social de Venezuela en estos años en que se nos están yendo los profesores es algo trágico. Han sido generaciones para construir y formar profesores que se nos están yendo en unos cuantos meses. Es algo dramático, dantesco como sociedad. Lo que Michael preguntaba de la renuncia de la Universidad Simón Bolívar, cuando hace 2 años la planta de profesores activos en la Universidad Simón Bolívar eran 800 profesores. En 2 años, en promedio, han renunciado 150 profesores por año. Es decir, que a esa plantilla de profesores activos tienes que restarle 300 profesores. O sea, te quedan como 500 profesores. Tal cual. Es decir, en 4 años, siguiendo esa tendencia, en 4 años no hay profesores en la Universidad Simón Bolívar. Los profesores de la UCB establecieron una agenda para esta semana y yo quería saber si esa agenda va a contemplar un trabajo en conjunto con los demás profesores de las diferentes universidades o va a continuar como hoy, desde cada asociación de profesores, una rueda de prensa en paralelo. Sí, están previstas desde la FAPU varias acciones. Esta era una de ellas y va a haber movilización mañana en varias universidades. Entiendo que algunas han hecho hoy. Entendamos que cada asociación es libre de tomar sus decisiones con las acciones, pero que la federación está articulando la mayoría de ellas, ¿no? Esta es una acción de la federación de profesores universitarios, FAPU, que es una decisión tomada en la FAPU y se está llevando a cabo. Desde la FAPU hay organizadas varias acciones: ir a la calle mañana, ir a la calle pasado mañana, ir a la calle a la puerta de cada una de las universidades. Varios documentos, declaraciones, ruedas de prensa, como esta que estamos haciendo el día de hoy, están contempladas en la FAPU, y cada organización, cada asociación de profesores puede y tiene la libertad de hacerlo, además está entre sus funciones, cualquier otra acción que tenga a bien realizar. ¿Y han articulado alguna de estas actividades con el movimiento estudiantil? Sí, lo de mañana que va a haber aquí en la Universidad Simón Bolívar está articulado no solo con el movimiento estudiantil, sino con trabajadores y obreros que están también desesperados por su situación, porque si esta es la situación del profesor, imagínense cómo es la situación de los trabajadores y obreros que también se están yendo del país, y es muy grave también allí la lesión. A mí me gustaría que los diputados también hicieran su intervención. Gracias también por su respaldo, porque la Asociación de Profesores realmente se siente muy motivada por ese respaldo que nos están dando desde el punto de vista político a la asociación. Muy agradecida, profesor. Buenos días, los profesores de la Simón Bolívar. Gracias, María, por tu presencia acá. Me acompaña el diputado Luis Barragán. Estamos acá en nombre de la fracción 16 de julio porque nos duele Venezuela, nos duele la universidad. La universidad venezolana en este momento está siendo víctima de la crisis que aqueja a la colectividad en general. Sin embargo, es un peligro porque, digamos, de alguna manera está en riesgo la propia noción de universidad. Asistimos en este momento al desmantelamiento no solamente físico de la universidad, sino también intelectual. Esto obedece a un propósito, a una estrategia deliberada del régimen de vaciar de contenido intelectual el país. No quieren conocimiento, no quieren masa crítica, porque saben que una población formada es una población capaz de reclamar, como lo está haciendo en este momento, sus derechos, de manera pues que atentan contra la universidad, porque al vaciar el contenido intelectual del país y al no permitir que ésta siga produciendo esa gente de talento que somos los ciudadanos venezolanos, van a postrarla, pretenden con ello, ante su régimen tiránico. De manera pues que estamos acá respaldando a la universidad, a decirles que la lucha de ustedes es nuestra lucha y a ofrecerles nuestra voz ante la Asamblea Nacional, desde donde aprovecho desde acá a hacer un llamado a nuestros colegas, muchos de ellos profesores universitarios, a levantar la voz, a darle eco y a trabajar firmemente en nombre y representación de la universidad venezolana, porque es allí donde se forma la generación que va a reconstruir la república. Sin universidad no habrá república posible, y es allí donde radica la importancia de no dejar sola a la universidad venezolana. La fracción 16 de julio le acompaña. Estoy convencida de que Vente Venezuela y la plataforma Soy Venezuela también está con ustedes, y estamos también como ciudadanos venezolanos y en mi caso particular como docente universitario.